Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el proyecto que es un circuito tipo árbol de Navidad. El equipo está conformado por Manuel Peña, David Pita, Naomi Rodríguez, Raimundo Serrano y un servidor, Jorge Santillán. Que por cierto, este proyecto está muy bien ubicado por las fechas y hay que recalcar ciertas cosas, y es que la construcción de este circuito hace uso de varias unidades que ya pasamos, como viene siendo el multivibrador biestable, multivibrador estable, contador de década, multiplexor de 4 líneas y un circuito de potencia. Para hacer como una breve introducción, las luces son uno de los elementos más importantes en las decoraciones navideñas. Durante esta época, estas brillan en los árboles y las decoraciones de muchos hogares. El significado tiene un significado principalmente religioso, pero a la época en la que estamos también tiene un gran significado de tipo comercial. Y fue en 1882 cuando Edward Johnson, que es un socio de Thomas Alva Edison y presidente de la Edison Company for Electric Lighting, unió con alambre 80 focos de color blanco, rojo y azul a fin de colocarlos alrededor de un árbol de Navidad. Pero los árboles de Navidad empiezan a ser populares en los entornos públicos a principios del siglo XX, y es a mediados del mismo que empieza a ser habitual para decorar edificios, calles, espacios privados con guirnaldas luminosas, desvinculándolas de su origen como complemento del árbol de Navidad. Y vamos aquí, como estoy mostrando el documento, esto es lo que hay que hacer. Estos son los tipos de conexiones y también tenemos aquí cómo va a funcionar la secuencia. A continuación, muestro algunas evidencias y uno de mis compañeros va a explicar el funcionamiento del circuito. Este circuito, que es nuestro proyecto final, lo que usamos fue una fuente de alimentación, dos compuertas lógicas, dos pulsadores, eh, un- tres LEDs, resistencias para poder controlar la descarga del circuito integrado 555. También usamos un contador de década y un circuito integrado 74139. Este, También lo que usamos fueron unas compuertas NOT con unas resistencias de unos transistores para poder alumbrar nuestros LEDs, para poder energizarlos y que hiciera la función del árbol de Navidad. Por ejemplo, cuando quitamos el reset, el árbol empieza otra vez a alumbrarse, como por ejemplo ahí está la estrella y las ramas se van a alumbrar y después el tronco. ¿Qué tal, profesor? Como podemos observar aquí en el circuito está en funcionamiento. El circuito tiene varias cosas del semestre. Tiene lo que vendría siendo un multivibrador biestable, tiene un multivibrador estable, un contador década, entre varias cosas más. También, bueno, el multiplexor y un circuito de potencia. Bueno, aquí podemos observar en la parte superior izquierda los botones, el cual están junto al multibiestable para poder empezar el circuito. A continuación de eso, a su parte derecha, sigue el multivibrador estable, perdón, que vendría siendo el 555. Luego, todavía a la derecha, en la parte superior, tenemos lo que vendría siendo pues, las salidas del demultiplexor, y también tenemos lo que vendría siendo el contador. Como vemos, cada uno va para su lado. También tenemos en la parte más o menos en medio izquierda, tendríamos lo que vendría siendo el demultiplexor, el 74L239D. Debajo de él tenemos el árbol ya conformado con cada una de sus entradas y salidas, formando cada partecita del árbol, empezando con un LED amarillo en la parte superior, tres LEDs verdes, luego tres LEDs verdes otra vez, tres LEDs verdes y dos LEDs rojos en la parte inferior, así como usted lo pide en el documento. Como podemos observar, aquí el circuito está en funcionamiento. Aquí pulsamos lo que vendría siendo el botón de paro. Como se da cuenta, se paró. Se paró.
¿ok? Y si pulsamos lo que vendría siendo el botón otra vez de accionamiento, funciona correctamente. Dado los casos, podemos concluir que funciona correctamente el circuito. Voy a explicar un poco de los usos de cada uno de los componentes en esta lista. Y empezando por el multivibrador estable. Como primer aplicación, por así decirse, del multivibrador estable, tenemos la generación de onda cuadrada. Dice, el ciclo de trabajo de un multivibrador estable siempre es mayor que 50%. Se obtiene una onda cuadrada cuando la salida de un multivibrador estable, cuando el ciclo de trabajo es de 50% exacto. El siguiente uso es la modulación de la posición de pulso. La modulación de la posición del pulso varía según la señal de modulación, mientras que la amplitud y el ancho del pulso se mantienen constantes. La posición de cada pulso cambia de acuerdo con el voltaje instantáneo de las muestras de la señal de modulación. La siguiente aplicación es el tren de pulsos. Sabemos que un multivibrador estable genera un flujo continuo de pulsos. Al usar un potenciómetro en lugar de una resistencia, un tren de pulsos puede generar anchos distintos. Y la cuarta y última aplicación que encontré es la modulación de frecuencias con el multivibrador estable. El multivibrador puede usarse para generar señales moduladas de frecuencia. Ok, ahora el siguiente dispositivo, el multivibrador biestable. El primer uso que tenemos es el diseño de máquinas de estado finitas electrónicas. Los multivibradores biestables pueden almacenar el estado previo de la máquina que se usa para calcular el siguiente estado. La segunda sería el almacenar bits. La información contenida en muchos biestables puede representar el estado de un secuenciador, el valor de un contador, un carácter ASC2 en la memoria de un contenedor o cualquier otra clase de información. 3. Se usan para la división de frecuencia. Los circuitos divisores de frecuencia se usan para producir la señal digital emitida exactamente a la mitad de la frecuencia de entrada. Y la última aplicación que puedo encontrar es la transferencia de datos. Es el proceso de transferencia de datos desde un registro a otro registro. El siguiente dispositivo es el contador. La primera aplicación del contador es el contaje de objetos y sucesos. Se usa para contar el número de objetos que entran en un recipiente o envase o cualquier cosa que se desee para controlar un número máximo. La siguiente aplicación es la división de frecuencias y ampliación de periodos. La división de frecuencias se utiliza para obtener frecuencias inferiores a partir de una frecuencia patrón, que sería la original. La siguiente aplicación es la medida de tiempos. A partir de un generador de pulsos de frecuencia fija y muy precisa, cuyo periodo sea mucho menor que los intervalos temporales a medir, la medida de tiempo se reducirá contra el número de pulsos en cada intervalo. La cuarta aplicación sería el multiplexado temporal o reparto de tiempos. Un multiplexador digital puede ser utilizado como generador de formas de onda digitales o generador de palabras. Y la última aplicación de un contador es la medida de frecuencias. Su medida consiste en contar pulsos durante un intervalo de tiempo, unidad o durante uno de sus múltiplos. Ahora seguimos con el multiplexor. La primera aplicación sería que puede ser utilizado como un serializador. Esto quiere decir que convierte datos desde el formato paralelo al formato serie. La siguiente sería la transmisión multiplexada. Dice, utilizando las mismas líneas de conexión se transmiten diferentes datos de distinta procedencia. Realización de funciones lógicas. Utilizando inversores y conectando a 0 o 1 las entradas según intereses se consiguen diseñar funciones complejas, de un modo más compacto que las tradicionales puertas lógicas. Secuencias de operaciones lógicas. Un multiplexor puede ser usado como un secuenciador, un dispositivo que realiza una serie de operaciones con orden predefinido. Y los circuitos de potencia. Bueno, esto es más sencillo. Un circuito de potencia puede ser usado en sistemas de comunicación, circuitos de filtrado, procesamientos de señal, circuitos de oscilación, aumentos de la corriente o de la tensión, circuitos de sintonía variable, transmisiones de ondas de radio, circuitos LC resonante o circuitos RLC. También se pueden utilizar como fuentes de alimentación de corriente directa. Y esos serían los usos de estos
distintos dispositivos que utilizaremos en este proyecto. Lo dejo con mis compañeros. Este es el proyecto final del curso. Como se ve en este último proyecto, se usaron todos los conocimientos adquiridos en el curso de electrónica digital proporcionados por nuestro profesor José Guadalupe Bañuelos Rodríguez, el cual nos enseñó el multiplicador biestable, multivibrador estable, contador de década, multiplexor, circuito de potencia, los cuales fueron utilizados en esta práctica y concluidos con facilidad, ya que gracias a lo proporcionado en el semestre se nos permitió hacer este circuito y así en un futuro vamos a poder ejercerlos en nuestra estadía profesional. Gracias por su atención.